Bien, vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias en esta tarde por la bondad y porque nos concedes nuevamente llegar delante de ti. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones que hemos visto durante este día. Gracias porque en la mañana nos concediste ser expuestos a tu palabra, recordar el Evangelio, Señor, en el bautismo de nuestro hermano. Y ahora, Señor, nuevamente nos disponemos a abrir las Sagradas Escrituras. Te pedimos, bendito Señor, que con la ayuda de tu Espíritu Santo, que este pasaje que vamos a estar leyendo y meditando nuevamente en estas horas antes del sacrificio que nuestro Señor hace más de 2000 años ofreció delante de ti, que podamos nosotros, Señor, a la luz de estas verdades, de lo que tú nos revelaste acerca de lo que fueron este sufrimiento que Él pasó por causa de nuestros pecados, que esto, Señor, nos lleve cada vez a amarte más a ti, sabiendo lo que tú hiciste para perdonarnos, Señor, de nuestros pecados, y para que hoy entonces podamos gozar de esta paz y de esta comunión contigo, con el único Dios verdadero. Te damos gracias por Jesucristo. En el nombre de Él oramos, Señor. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Bien, hermanos, si buscamos en el Evangelio según Marcos, vamos a leer en el capítulo 14, a partir del versículo 43. Marcos capítulo 14, a partir del versículo 43. Y leemos hasta el versículo 52. Muy bien, dice así la palabra. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. El Señor bendiga su palabra. Amén. Entonces, hermanos, recordemos brevemente los evangelios, tanto el evangelio de Mateo, Marcos, el evangelio según Lucas, el evangelio de Juan. Cada uno de estos relatos nos presentan detalles acerca del nacimiento, acerca del bautismo, acerca de la vida, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor. En el relato que acabamos de leer, lo encontramos en los 4 evangelios. Hay algunos relatos que podemos encontrar en alguno de los 4, solamente en 3 o en alguno en específico, pero este es uno de esos relatos que vamos a encontrar en los 4 evangelios. Entonces eso también nos da a nosotros mayor claridad acerca de lo que implicó este momento, el momento del arresto de nuestro Señor Jesucristo.
Anteriormente habíamos visto cómo ya el Señor había anunciado, y eso es lo que debemos tener presente. Ya el Señor sabía todo lo que le iba a acontecer. Lo que está ocurriendo aquí, Él minutos u horas antes ya les había dicho a los apóstoles: uno de ustedes es el que me va a traicionar. Y como vamos a ir viendo en la exposición, ya eso llega y se cumple, así como lo leímos. También Él había anunciado que se iba a cumplir lo que Zacarías había profetizado varios años atrás. El abandono que Él experimentaría por todos sus discípulos. También el Señor estaba orando, como vimos la semana anterior, con gran angustia, y empezó a experimentar una gran tristeza con respecto a la copa de la ira de Dios, que Él sabía que estaba a pocas horas de recibirlo. Ya también en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, el Señor había dicho: subimos a Jerusalén, y allá voy a padecer mucho, voy a ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y no solamente esto, sino que voy a ser muerto. Pero también Él había dicho y les había anunciado: pero luego de todo esto voy a resucitar al tercer día. Cuando leemos el relato, muchos de los discípulos no entendían. Dice que ellos no comprendían lo que Él les estaba anunciando. Pero vemos cómo ya las cosas en este momento empiezan a cumplirse. El Señor había anunciado también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y el versículo 18, Él les había dicho: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí vemos entonces que el Señor Jesús estaba en control de todo lo que iba a experimentar esa noche. Nada, ni el arresto, ni la traición, ni el abandono, nada escapaba del control de Él. Todo era necesario para obrar la redención de su pueblo. Vemos cómo el Evangelio de Marcos nos dice que precisamente para esto fue que vino el Hijo del Hombre. En Marcos 10:45, como lo habíamos visto anteriormente, Él dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, precisamente era necesario lo que Él en ese momento iba a experimentar para rescatar y redimir a su pueblo. Entonces, recordando el contexto de lo que estamos leyendo, sabemos, como habíamos visto, que Él estaba en un aposento alto, que para algunos comentaristas dicen que eso era la casa de Marcos, donde Él se encontraba, donde estaban celebrando la cena. Y fue cuando el Señor les dijo a ellos y les anunció: uno de los que está aquí es el que me va a traicionar. Luego vemos cómo después Él le dice a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y fue cuando Él sale. Y entendemos, ¿verdad?, por lo que leíamos ahora, que fue a reunirse con aquellos que iban a venir a rezar a nuestro Señor. Entonces, posteriormente a este evento, ellos salen y se dirigen al Monte de los Olivos. Entran específicamente al huerto de Getsemaní. Y ahí es donde el Señor anuncia a sus discípulos que ellos lo van a abandonar. Y como habíamos visto la semana anterior, comienza a angustiarse por causa de la copa que había de beber. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, nos dice esto: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. Ahora, nuevamente aquí Juan, ¿verdad?, como les decía, dándonos más luz acerca de este relato, nos presenta la omnisciencia de nuestro Señor. Porque dice: Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. Como es la característica del Evangelio de Juan, mostrar la divinidad de nuestro Señor. Entonces vemos aquí al Dios que se hizo hombre, anunciándoles a ellos el cumplimiento de todo lo que estaba escrito acerca de Él. Y ahora nuevamente aquí en Marcos 14:18, hablando acerca de la traición de Él, la traición que Él iba a experimentar. Él les había dicho: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Y en el pasaje que hemos leído, en el versículo 43 dice: luego, hablando Él aún. Aquí Él estaba hablando con los apóstoles. Pedro,
Juan y Jacobo. El versículo 41 dice, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, dice, y he aquí, se acerca el que me entrega. Entonces, luego, hablando, todavía estaba anunciándoles estas cosas a los apóstoles, cuando dice que vino Judas. Y vea cómo Marcos lo introduce a Judas. Vino Judas, que era uno de los 12. El Salmo 41:9, también profetizando siglos antes lo que iba a experimentar nuestro Señor esta noche, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Uno de los 12. Mateo, el Evangelio de Mateo en el capítulo 26 y versículo 49 dice que cuando Judas se acerca a él, le dice, salve, maestro. Y como leíamos aquí en Marcos, y le besó. Judas sabe lo que va a hacer. Lo identificaban perfectamente con uno de los apóstoles, inclusive la noche, cuando él le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno entendió. Ninguno en ese momento tenía dudas acerca de quién era Judas. ¿Qué pensaban? Dice el relato de los evangelios, que lo que creían era que él tenía que ir a comprar lo que era necesario para ayudar a los pobres, porque era el que administraba la bolsa. Entonces, en ese momento ninguno estaba consciente de la condición de Judas, pero había alguien que sí sabía. Como habíamos leído, porque él sabía todo lo que le iba a acontecer. Y vemos nuevamente la condición de este hombre en su hipocresía, donde el Señor va a experimentar la mayor traición. 3 años caminando con el Señor, viendo los milagros que el Señor hacía, escuchando lo que el Señor enseñaba, viendo al Señor resucitando muertos, viendo al Señor Jesús alimentando a multitudes. Y aún así este hombre pertenecía a ese círculo de los apóstoles, pero no tenía fe en Cristo, no le conocía, pero aún así, externamente y ante los demás discípulos, parecía uno de ellos, que inclusive así es como Marcos lo introduce, que era uno de los 12. Lucas nos dice que Jesús, dirigiéndose a Judas en ese momento, cuando él viene y le besa, le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y nuevamente, hermanos, aquí el Señor, con esta frase no debemos perder esos detalles, porque eso era un título que si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 7, en el versículo 13, se le daba al Mesías, el Hijo del Hombre. Judas nuevamente, en ese momento el Señor le está diciendo, vas a entregar al Mesías, al Hijo del Hombre, porque es aquel que Daniel hablaba, Daniel 7, 13, 14, que dice que le fue dado a este Hijo de Hombre, le fue dado dominio, le fue dado gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es eterno. A ese era el que el Señor le estaba diciendo a Judas que iba a entregar. Pero vemos que el interés de este hombre estaba totalmente en lo que él había negociado con los sacerdotes, con los ancianos, para recibir si les entregaba al maestro. Él no consideró lo que había visto, los milagros, las sanidades, al Señor controlando las olas del mar, los elementos de la naturaleza, alimentando a multitudes. Amó más las cosas de este mundo que conocer realmente quién era Cristo. Y simplemente entonces, con la mayor hipocresía, pudo llegar ante Jesús y sin ningún inconveniente puede dirigirse a Él y decirle, salve, maestro, y entregar a un inocente. El pecado lo había cegado y estaba pecando contra aquel que conoce todas las cosas. Aquí nosotros podemos examinarnos también. Hemos leído y conocido mucho acerca de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, pero ¿ha transformado eso nuestra vida para realmente caminar según lo que el Señor nos manda en su palabra, confiando realmente en quién es Él, el Dios que conoce todas las cosas?
ante el cual nosotros no podemos ocultar absolutamente nada. Conoce cuáles son las intenciones de nuestros corazones realmente cuando nos dirigimos ante Él, cuando le llamamos Padre, cuando le llamamos Señor. Conoce si realmente nuestra vida está entregada a Él. Posteriormente a esto llega entonces versículo 44 y dice: y el que les entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Así como escuchábamos ahora en la mañana, cuando leí el pastor en Cantares: oh, si él me besare. Aquí lo que dice, en el sentido cuando dice que le besó, en el versículo 45, muchos explican que ese beso que él le entregó al maestro no fue algo como un beso que se le podía dar a cualquier persona, sino que fue algo con afecto. Realmente lo que él hizo fue algo que no fue en breve, sino que tomó varios segundos lo que él hizo al besarle, aparentando nuevamente ese afecto hacia el Señor. Pero realmente no era eso lo que él había, no era lo que había en él realmente, sino que inclusive en este momento estaba aparentando realmente, externamente, que él se interesaba por el maestro. Inclusive lo llamó de esa forma. Pero vemos que realmente el interés de él era que de esa forma era la señal para que arrestaran al maestro. El Evangelio de Juan en este momento, en el capítulo 18, también nos da más luz. Porque dice que cuando Jesús les pregunta: ¿a quién están buscando?, le responden: a Jesús Nazareno. Y él les dijo: yo soy. Y en el versículo 6 dice: cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Dice: y volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Y él les dice nuevamente: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Ahora, hermanos, por eso les decía que nos da más claridad al ver el relato en los otros evangelios. En este momento estamos en el huerto de Getsemaní. Cuando leemos el contexto, dice que llegó una multitud, una turba. Algunos dicen que era alrededor entre 200, porque Juan nos dice que también llevaron soldados. Entonces dice que era alrededor entre 200 a 600 personas las que estaban en ese momento, cuando se va a dar el arresto del maestro. Pero aparte de ellos también, ¿quiénes estaban? Ahí estaban los 12 discípulos en ese momento. Pero cuando Jesús se les adelanta y les dice: yo soy al que ustedes buscan, a Jesús Nazareno, dejen ir a estos, y dice: para que se cumpla aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí a ninguno. Ahí estaban los 12, pero el Señor no se estaba refiriendo a los 12, se estaba refiriendo a aquellos 11, porque ya había uno que era hijo de perdición, que dice: aquellos que me diste, no perdí ninguno. Pero Judas no estaba entre aquellos que el Padre le había otorgado, aquellos por los cuales en Juan 17 él había orado al Padre, intercedido por ellos. Entonces vemos nuevamente el Señor aquí cuidando de los suyos, porque ninguno de los suyos se iba a perder. Por eso Él se adelanta y les dice: tómenme a mí y dejen ir a ellos. Pero vean lo que el evangelista nos dice: que todos los demás retrocedieron, la turba que había ahí. Imagínense alrededor, pensemos que fueran solamente 200 personas. Los 200, cuando Él dice: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Con una sola palabra del maestro, la multitud que venía en contra de Él cayeron postrados. Pero ¿qué nos dice ahora también Marcos? Versículo 47. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Entendemos luego que ese era Pedro, ¿verdad?, que hizo este acto. Pero recordemos también un momento qué era lo que ellos estaban
lo que la mayoría, ¿verdad?, en el pueblo de Israel estaban esperando. Estaban aguardando la venida de un libertador, de alguien que les iba a dar la libertad precisamente de Roma. Y en ese momento en el huerto, cuando Pedro ve esa turba y que con una sola palabra todos cayeron a tierra, bueno, creo que era el momento en el que ellos podían pensar, bueno, aquí es donde hoy inicia el movimiento de Cristo. ¿Y qué hace Pedro? Se adelanta y le corta la oreja. Bueno, entendemos, ¿verdad?, por el relato, que la intención de él era acabar con la vida de este hombre, ¿verdad? No le apuntó directamente a la oreja, sino que imaginamos que lo esquivó, pero pudo cortarle parte de la oreja. Pero no era esto realmente lo que el Señor venía a hacer, porque como hemos leído, Él entrega su vida. Él podía perfectamente, y lo leemos, ¿verdad?, pedir al Señor que enviara legiones de ángeles para libertarlo en ese momento, pero no era eso lo que Él venía a hacer. Era necesario que lo prendieran y seguir luego entonces con lo que iba a ser el juicio que va a experimentar, el sufrimiento, el castigo físico, pero especialmente el camino de la cruz. Pero entonces no era lo que ellos estaban pensando en ese momento, que era una rebelión, un movimiento que se iba a rebelar en contra de Roma, no, porque la libertad que el Señor traía era mayor que eso, mayor que libertarlos de Roma. Era la liberación de sus pecados, lo que el Señor venía a hacer, pero vemos que todavía ellos no comprendían esto. Y por eso llegamos al pasaje donde nos dice, versículo 50, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Era lo que el Señor había anunciado, lo que iba a ocurrir. Pero cuando leemos el versículo 51 y versículo 52, también nos damos cuenta de esto, que había alguien más, cierto joven que le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Para muchos ese es el evangelista Marcos, porque solamente en su evangelio tenemos este relato. Para muchos comentaristas es precisamente Marcos. Pero aquí lo más importante en este pasaje no es Marcos, no es lo que Marcos hizo, sino lo que nuestro maestro estaba experimentando. Pero podemos ver, los discípulos le abandonaron. Y este también, que estaba ahí, también dice, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Ninguno de nosotros puede llegar a creer y pensar por algún momento, si yo hubiera estado ahí, hubiera actuado diferente. No, hubiéramos tenido o presentado la misma actitud que los discípulos, abandonarle y dejarle al maestro. Luego él va a iniciar entonces ese momento en el cual va a ser llevado ante las autoridades religiosas del pueblo para enfrentar un juicio, el juicio más injusto que podemos leer en las Escrituras. ¿Por qué? Porque van a condenar a alguien que, como ahora leíamos en la mañana, que no hallaban delito alguno en él. ¿Pero por qué era necesario eso? ¿Por qué el Hijo del Hombre, que es Dios mismo, que conoce todas las cosas, que estaba controlando lo que estaba ocurriendo en ese momento en el huerto, porque Él debía entregarse? Cuando el Señor dice en versículo 47, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Dice, los otros evangelios nos dicen que Él estaba durante el día abiertamente enseñando, pero no se atrevían a arrestarle. Nos dice Lucas 22, 53, dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Dice, mas esta, ahora, es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas. Aquí es ahora sí el momento de ustedes. ¿Para qué? Para lo que van a hacer. Pero como vemos, inclusive ese momento está bajo el control, bajo la soberanía del Señor. Nada de lo que el hombre puede hacer escapa del control de nuestro Maestro. Entonces Él perfectamente podía entonces, si hubiera sido su voluntad, salir sin ningún problema de ese momento. Pero dice, pero es así necesario para que se cumplan las Escrituras. Si nosotros nos sentamos a ver cuántas profecías se cumplieron esa noche, son muchas las que podríamos encontrar, pero podemos ir a Isaías capítulo 53, y en el versículo 7.
nos dice lo siguiente: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Dice, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y luego, ¿verdad? Más adelante vamos a ver cuando dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él fue, como habíamos visto, él fue abandonado. De hecho, él va luego a experimentar un abandono aún mayor, un abandono mayor que simplemente el que sus discípulos lo dejaran. Pero todo esto fue necesario para que todo aquel que creyere en él no experimente ese abandono, sino que pueda gozar un día el estar con su Salvador por la eternidad. Lo que estamos viendo acá, hermanos, no debe llevarnos a nosotros al hacer una lectura superficial y pasajera, sino detenernos a meditar. Todo esto, nuestro Señor lo estaba permitiendo, ¿pero por qué? Para poder nosotros entonces gozar un día, no del abandono del Padre, sino de ser recibidos, de ser aceptados por su obra en la cruz. Ahora, la pregunta es, ¿he reconocido en mi vida realmente la obra de Cristo? ¿He reconocido que todo esto era necesario para que yo pueda ser perdonado? ¿O más bien puedo tener la actitud de Judas, que vemos que únicamente buscaba al Maestro por todos los beneficios que podía obtener, pero cuando se dio cuenta y que él anunciaba que era necesario que muriera, consideró después de muerto qué otro beneficio podría obtener? Entonces, ¿qué decidió hacer? Entregarlo. ¿Para qué? Pero aún así, en medio de ese momento, aún así, por 30 piezas de plata, obtener aún así, en ese momento que lo está entregando, otro beneficio, otro provecho. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que él era el hijo de perdición. Él no era de los que el Padre le había dado, porque los que son del Padre, ninguno él perdió esa noche. Ya él había intercedido por ellos, le había dicho a Pedro que había rogado para que su fe no faltara, mostrándonos, ¿verdad?, ese oficio de nuestro Señor, intercediendo por nosotros delante del Padre. Entonces, ahora, ¿puedo yo tener ese consuelo? Puedo decir, le pertenezco al Señor, no me voy a perder porque estoy en las manos del Señor. Y Él es el que intercede por mí, para que mi fe no falte, para que yo pueda llevar una vida, el tiempo que Él me conceda aquí en la tierra, no rechazándole, no dejándole, sino confiando en Él, que Él está gobernando sobre todo. Y en esta noche, como vemos ahí en el relato, a pocas horas, porque a pocas horas Él va a experimentar la muerte, pero ahí Él les estaba aún anunciando, confíen, porque yo conozco todo lo que me va a acontecer, pero voy a resucitar. Y ustedes espérenme en Galilea, para que luego, ¿verdad?, cuando ocurra la resurrección, estén ahí. Pero entonces, hermanos y amigos, eso es lo que debemos confiar. Esto era necesario para la salvación del pueblo, que se cumplieran las Escrituras para la salvación de aquellos que hemos creído en Él. ¿Ha ido usted a Cristo entonces creyendo en Él? Quiera el Señor que así sea, que esto que el profeta Isaías anunció, que sea algo lo cual le corresponda a usted, que la maldad suya fue contada sobre Él, para que usted pueda entonces recibir el perdón del Hijo de Dios. Amén. Muy bien, vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, porque nos concedes también, al ir a tu palabra, meditar brevemente, nuevamente, Señor, en lo que fue necesario para el perdón de nuestros pecados. El Hijo de Dios experimentó esta traición, experimentó ese abandono, pero sabemos, Señor, y como vamos a ver luego, todo esto fue para traer la victoria, para poder, Señor, libertar a su pueblo, a aquellos que le pertenecemos de nuestros pecados,
y concedernos hoy entonces, Señor, gozar de esta comunión contigo, con el único Dios verdadero. Ayúdanos entonces, Padre, a seguir, que nuestra fe aumente más en Cristo. Ayúdanos, Señor, a no traicionarte a ti, a que nuestra vida esté fundamentada en tu palabra, que ante todo tengamos temor de ti, Señor, delante de los hombres, que podamos dar fe y testimonio de lo que tú has hecho en nosotros, para la gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.